¿Puede un solo despido llegar a cambiar las leyes de un solo país? Pues parece que sí. Hoy vamos a desmenuzar un caso judicial de Ecuador que es una buena historia increíble. Empieza con algo tan en apariencia como una persona que pierde su trabajo, pero acaba sentando un precedente importantísimo. Es la historia de cómo una lucha de un individuo puede poner en jaque a todo un sistema. El punto de partida es que un funcionario público que trabajaba en el municipio de San Borondón es despedido. Podría parecer una historia común, pero vamos a ver las circunstancias que rodean este despido. Y aquí es donde todo se complica. Resulta que este trabajador es portador del VIH. Esto es clave, porque la Constitución de Ecuador dice que las personas en esta situación forman parte de un grupo de atención prioritaria. Lo despidieron por su acto de salud. Fue un acto de discriminación y vamos a poner las piezas sobre la mesa. El primer acto de esta historia, el despido. Aquí es donde se siembra la semilla de todo el conflicto, donde aparecen los elementos que van a definir el caso de principio a fin. Así que resumiendo los puntos claves, tenemos un trabajador municipal que es portador del VIH y lo despiden. Él lógicamente dice que esto es un despido totalmente injustificado, discriminatorio, y no lo dice sin más. Se agarra a la propia Constitución del país, que como decíamos, protege especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Sobre el papel pareciera que la ley está de su lado, pero claro, una cosa es tener la ley y otra muy distinta es que te dé la razón. Bueno, pues con el despido en mano, el trabajador haría lo que cualquiera de nosotros haríamos, recurrir a la justicia, busca un amparo. Lo que no se imaginaba es que en su camino para conseguir que se respetaran sus derechos, literalmente iba a ser una carrera de obstáculos. Fijémonos en el recorrido, el cual es muy tremendo. Primero lo despiden, ¿ok? Presenta lo que se llama acción de protección y se la deniegan. No se rinde este trabajador, apela a la decisión. ¿Y qué sucede? Pues el tribunal provincial le vuelve a decir que no, o sea, 2 portazos en las narices. Y lo peor es que ambas negativas llegaron sin un análisis serio, sin entrar al fondo de la situación. Su única y última esperanza de aquel trabajador era conseguir que su caso llegara a lo más alto de la Corte Constitucional. Precisamente con este argumento con el que llegan a la corte, les dice básicamente, oiga que las sentencias que me han enviado antes no tienen motivación y esto de la motivación es importantísimo. Dicho en plata, que los jueces no explicaron bien de forma lógica y con fundamentos por qué decidieron lo que decidieron. Y eso no explica una sentencia, es ya por sí una violación de derechos. Pues bien, el caso por fin llega a la Corte Constitucional y cuando los magistrados lo analizan el resultado es demoledor. Descubren que no es que se hubiera vulnerado un derecho, sino que habían vulnerado 4 derechos y vamos a verlos uno por uno. La Corte lo desglosó todo punto por punto. Primero, el derecho al debido proceso. ¿Pero por qué? Porque las sentencias de los otros jueces no estaban del todo justificadas. Segundo, el de la tutela judicial efectiva, porque el sistema había sido lento y no le había dado una respuesta real. Tercero y muy importante, el derecho a la igualdad. Y aquí entra un concepto clave. Ser portador de VIH es lo que se llama una categoría sospechosa. ¿Qué es lo que hace esto? Obliga al Estado a tener que justificar con argumentos muy sólidos por qué se da un trato diferente. Y en este caso no había pues ninguna justificación. Y por último, el derecho al trabajo, a través de otro principio fundamental, la estabilidad laboral reforzada, que básicamente es una protección extra contra el despido para trabajadores de grupos vulnerables. Esta frase que vemos es literal el corazón de la sentencia. Es una declaración rotunda y clarísima. La Corte lo que hace es establecer un blindaje total. Dice que las personas que son portadoras del VIH no se las puede despedir por su estado de salud. Eso ya se acabó. Esto elimina cualquier tipo de ambigüedad y crea una protección directa sin fisuras, muy poderosa.
Pero cuidado que la victoria no se quedó en algo simbólico, no es una palmadita en la espalda y ya, para nada. La Corte ordenó lo que se conoce como una reparación integral. Y este concepto es fundamental porque no basta con decir los jueces de antes se equivocaron. No, había que arreglar el estropicio, deshacer el daño, y eso implicó anular las sentencias, ordenar su reincorporación inmediata del trabajo, el pago de todos los salarios perdidos y la regularización de su seguridad social. Esto sería la justicia de verdad. Hasta aquí hemos visto el caso en detalle. Es la historia de esta persona. Pero ahora vamos a hacer zoom hacia afuera. ¿Por qué esta decisión que afecta a un solo individuo es tan importante para toda la sociedad de Ecuador? Pues bien, el impacto es sencillamente enorme. Y pensemos en el antes y el después de esta sentencia. La situación legal era muy ambigua. Un juez podía perfectamente desestimar un caso, pero sin darle muchas vueltas la cosa cambia radicalmente, ya que existe un precedente clarísimo, un camino marcado. Este concepto de estabilidad laboral reforzada deja de ser algo teórico y se convierte en una herramienta legal, real y efectiva. Y todo esto nos deja una reflexión profundamente significativa. Este caso fue sin duda una victoria, pero también nos deja un llamado de atención. Nos obliga también a plantearnos varias preguntas fundamentales. ¿De qué sirven las garantías legales? ¿De qué sirve que el derecho esté escrito en un papel si el sistema y quienes aplican ese sistema muchas veces fallan? Esta es una cuestión clave para la salud y la solidez de cualquier Estado de Derecho. Este caso demuestra que, aunque existen garantías jurisdiccionales como la acción de protección, no siempre se aplican adecuadamente en la práctica, lo que obliga a las personas a acudir a mecanismos extraordinarios para obtener justicia. Esto evidencia la necesidad de una mayor formación constitucional de los operadores de justicia. Consideramos que en la actualidad las garantías jurisdiccionales en el Ecuador sí cumplen su finalidad, ya que permiten corregir vulneraciones de derechos y restablecer la justicia. Sin embargo, su efectividad plena depende de que los jueces actúen con responsabilidad, sensibilidad social y apego a la Constitución. En conclusión, las garantías jurisdiccionales son herramientas fundamentales para la defensa de los derechos constitucionales en el Ecuador, pero su correcta aplicación requiere un compromiso constante del sistema judicial con la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas.